Bueno, acá estamos con la parte 3 de este tutorial de fundamentos de programación haciendo juegos, y ya vimos en el video anterior que ya estamos comenzando a aplicar estos conceptos, ¿no?, en lo que sería programar justamente este juego que tenemos acá, ¿no? Entonces vamos de nuevo a las preguntas que van a permitir saber si me puedo saltar o no este video. Entonces sería: ¿qué es un operador booleano? ¿Cuáles son las tablas de verdad para AND? ¿Cómo puedo aplicar las tablas de verdad en un juego, en este caso lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son las tablas de verdad para OR? ¿Qué es un algoritmo? Y dar un ejemplo de un algoritmo. Entonces, si podemos responder todas esas preguntas, nos podemos saltar ese video e ir al siguiente, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de un operador booleano, ¿no?, que son por lo general preguntas más complejas, ¿no? Acá vemos una pregunta que está un poco más compleja, ¿no?, que sería: si no está presionada la tecla derecha o flecha derecha, ¿no?, y no está presionada la tecla izquierda, flecha izquierda, entonces yo hago algo que en este caso sería detener el movimiento de la burbuja, ¿no? Acá tengo, ¿no?, si no la tecla derecha está presionada y si no la tecla izquierda está presionada, es, digamos, un operador booleano que es un poco más complejo. Ahora vamos a ver, digamos, esto parte por parte, así que, digamos, por ahora no prestemos atención a que esto puede parecer un poco complejo, ¿no? Pero vemos, digamos, la importancia de manejar esta lógica para hacer un juego y, bueno, para hacer después cualquier tipo de programa, ¿no? Entonces, los operadores booleanos más comunes, hay otro más que no vamos a ver acá porque casi no se utiliza, sería el AND, ¿no?, que estamos usando acá, ¿no? Sería el OR, que no lo estamos usando acá, sería el NOT, la negación, que la estamos usando acá, si miran NOT, ¿no? Y bueno, el AND, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todas las condiciones se tienen que cumplir, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no?, yo puedo decirle a alguien: ve al supermercado, trae pan y jugo, ¿no? ¿Qué quiere decir el AND o el I? Que debe traer ambos, pan y jugo, ¿no? Es la instrucción que se dio, ¿no? En este caso tienen que cumplirse estas dos para que algo suceda, ¿no? El OR, que no se está usando acá, pero se podría utilizar en otra situación, indica que solo se puede cumplir una de las condiciones. Ejemplo, ¿no? Entonces, ve al supermercado, trae jugo o agua, ¿no? Entonces, en este caso solo debe traer uno de los dos, o jugo o agua, ¿no? Esa es la diferencia entre AND y OR. NOT es la negación, o sea, por ejemplo, sería: si no pasas el examen, entonces no vas a salir de fiesta, ¿no? Ese sería un ejemplo de la negación, ¿no? Entonces, ¿no?, como hemos visto que un algoritmo es un conjunto de instrucciones de forma ordenada para ejecutar una tarea o resolver un problema, vamos a seguir con este ejemplo de supermercado para que sea un poco, digamos, más didáctico y más fácil de entender, ¿no? Entonces yo puedo tener un algoritmo para que una persona vaya al supermercado, ¿no? Es como cuando uno manda a un niño al supermercado, cuando tienes las compras del supermercado, uno podría, por ejemplo, dar estas instrucciones, ¿no? Y esto podría ser el algoritmo: ir de compras al supermercado, ¿no? Entonces sería, la primera instrucción sería: ve al supermercado, ¿no? La segunda instrucción, bueno, acá es muy resumido, sería: ve al supermercado, abre la puerta. Bueno, acá vamos a hacer un poco más resumido para entender mejor el concepto, ¿no? Entonces, si hay pan, entonces trae pan. Si hay jugo o agua, entonces trae uno de los dos. Eso es algo que se entiende, digamos que es un lenguaje bastante parecido al humano y que también lo puede entender una computadora. Entonces, si pasamos esto, las palabras están en negrita a su equivalente en inglés, que es lo más común en todos los lenguajes de programación, me queda exactamente lo mismo, ¿no? If hay pan, entonces trae pan. If hay jugo o hay agua, entonces trae uno de los dos, ¿no? Entonces acá vemos que esta partita que está en paréntesis es la pregunta que se puede contestar con un sí o no, o con un verdadero o falso, ¿no? Que es lo que vimos, que es lo que era el if, ¿no? Entonces, ¿hay pan? Sí y no, es algo que puedo contestar con sí y no. ¿Hay jugo? Sí o no, es algo que puedo contestar con sí o no, ¿no? ¿Hay agua? Sí hay agua, no hay agua, también es algo que yo puedo contestar con sí o no. Entonces ya vemos que todo lo que está dentro de un if tiene que ser algo que se pueda contestar con un sí o no, o que se maneje con un tipo de operador booleano, que es lo que vimos también más atrás, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas instrucciones, ¿no? A veces suele suceder que uno no le da suficiente instrucciones al computador y se encuentra después con errores o bugs, ¿no? O sea, por ejemplo, acá, si hay jugo o agua, entonces trae uno de los dos, ¿no? Pero yo no le estoy explicando yo qué prefiero, jugo o agua. O sea, en caso de que hay los dos, ¿qué traigo? O jugo o agua, ¿no? O sea, no sé cuál es la preferencia de la persona, si le gusta más el jugo o le gusta más el agua. O sea, que esto puede llevarse a una mala interpretación y para un programa puede ser un comportamiento inesperado o un error, ¿no? Entonces habría que reformular un poco mejor esta pregunta, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué me gusta más? ¿Jugo o agua? ¿No? Te voy a poner el ejemplo que me gusta más el jugo, ¿no? Entonces yo digo, ve al supermercado.
Si hay pan, entonces trae pan. Fin sí. Acá ya le puse una sintaxis un poco más parecida a lo que son la mayoría de lenguajes de programación, o lo que sería un poco más de pseudocódigo, porque esto después va a permitir que se entienda, digamos, con más facilidad cualquier lenguaje de programación. Entonces, si hay pan, que es lo que se puede contestar con sí o no. Entonces, si sí, yo entro a ejecutar esto, entonces trae el pan. Fin sí. Entonces, si hay jugo, ¿no? Hay jugo, sí, entonces trae jugo y ya, no nada más. Caso contrario, si no hay jugo, entonces trae agua. Aquí yo estoy dejando claro que mi preferencia es jugo, ¿no? O sea, que si traiga agua solamente cuando no hay jugo, ¿no? Entonces esto ya está más claro y digamos es como que la forma como uno tiene que darle la instrucción al computador, ¿no? Siempre con la mayor cantidad de detalle posible, porque como dijimos, el computador no piensa, ¿no? Al no pensar, no razonar, es susceptible a errores, ¿no? O sea, los errores del computador se dan cuando no se programaron todas las condiciones posibles, ¿no? Estos son en casos, son condiciones. Si hay jugo, entonces traigo jugo, ¿no? O sea, cuando esto de acá es verdadero, el programa ejecuta lo que está dentro del bloque if. En este caso sería entonces trae jugo, ¿no? O sea, si hay pan, true, o sea, verdadero, entonces trae pan. Si no hay pan, el computador se va a saltar esto y va a seguir en el fin del sí, va a seguir con el siguiente bloque de ejecuciones, ¿no? Si hay jugo, entonces entra esta parte, trae jugo, y ya no hace nada más y llega hasta el fin del sí, ¿no? Si no hay jugo, entonces esto va a ser falso y va a venir acá a volver a la siguiente sentencia. Entonces, caso contrario, si no hay jugo, entonces trae agua, ¿no? Obviamente acá falta una condición más, que sería si hay agua, entonces trae agua, ¿no? Porque si no hay agua, acá es como que el computador al no razonar no va a saber qué hacer y va a entrar en un estado de error, ¿no? Entonces obviamente acá también le falta, digamos, un poco más de detalle a este algoritmo, ¿no? Entonces, ese sería ya el ejemplo compras en el algoritmo. Entonces, ve al supermercado. Si hay pan, entonces trae pan. Si hay jugo, entonces trae jugo. Si no hay jugo, entonces trae agua, ¿no? El ejemplo resumido, ¿no? Le faltaría una parte más que sería, si no hay agua, entonces no traigas nada, ¿no? Y bueno, luego vamos a reemplazar estas palabras que están en sí. Y si no, por el equivalente en inglés, que ya es lo más similar al programa que vamos a utilizar, ¿no? Entonces sería, ve al supermercado. If sería el sí. Si hay pan, entonces trae pan. O sea, hay pan, sí, verdadero, trae pan. Si hay jugo, entonces trae jugo. Otherwise, que es lo mismo pero en inglés. Otherwise, if not, que es exactamente lo mismo pero dicho en inglés. Entonces, hay jugo, entonces trae agua, ¿no? Es lo mismo pero en inglés, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Acá ya tenemos el bloque de código, por ejemplo, que es el algoritmo para mover la burbuja, ¿no? Acá tenemos el if, la condición, el entonces lo que haga, tenemos el otherwise if, el caso contrario, ¿no? Otherwise if, el caso contrario, y acá el fin del if sería el fin del bloque este que lo contiene, ¿no? Sería como el end if que vemos acá, sino que tenemos como una especie como de contenedor y algo que está dentro, que es la indentación, que es algo muy común en el lenguaje de programación, y acá se mira, bueno, acá no se está viendo el bloque de afuera, por ejemplo este if contiene esto, ¿no? Es para que se entienda un poco más la indentación. Entonces acá vamos a ver qué es lo que le estamos diciendo al computador, ¿no? Si la tecla derecha está presionada, entonces la velocidad en X va a ser igual a 10, porque vamos a ver después que este bubble speed va a tener el valor de 10, ¿no? Caso contrario, si, o igual if, si la tecla izquierda está presionada, bueno, acá era la derecha, si la izquierda está presionada, entonces la velocidad en X va a ser menos 10, o sea, negar lo que hay acá, porque va a ir hacia la izquierda. Ya vimos que el eje cartesiano es aumenta positivo hacia la derecha, disminuye negativo hacia la izquierda, ¿no? Entonces, caso contrario, si no está presionada la tecla derecha y no está presionada la tecla izquierda, entonces la velocidad de la burbuja va a ser 0, para que la burbuja se deje de mover, ¿no? Ese sería el algoritmo para mover la burbuja de izquierda a derecha, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco más en detalle cada uno de estos pasos del algoritmo, para que, o sea, ahora parece complejo, pero en realidad es algo muy sencillo, ¿no? Entonces, entramos a este tipo de condiciones que son un poco más complejas y donde yo tengo que saber ya que son las tablas de verdad, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una condición y otra condición, ¿no? Yo tengo las tablas de verdad para AND o y, ¿no? Que son para preguntas mucho más complejas, como el caso de esta, ¿no? Entonces yo pregunto, verdadero y verdadero es igual a verdadero, ¿no? Esto quiere decir sí, ¿no? Verdadero y falso es igual a no. Algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo, ¿no? Falso y verdadero obviamente es falso, ¿no? No puedo tener algo que sea falso y verdadero al tiempo, ¿no? Falso y falso obviamente va a ser falso, ¿no? Si algo es falso y falso es como que sí o sí es falso, quiere decir que es falso, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejemplo más puntual de esto, ¿no?
Entonces, vamos a ver de nuevo con nuestro ejemplo del mundo real, ¿no? Para las tablas de la verdad del AND, ¿no? Entonces, para preguntas mucho más complejas. Entonces, por ejemplo, ve a la nevera y mira así, ¿no? Entonces, tenemos agua y jugo. Entonces, acá yo veo que hay dos condiciones. Agua, esto puede ser sí o no. Tenemos agua, es algo que puedo contestar yo con sí o no, o con verdadero o falso. Tenemos jugo, y es la otra pregunta que yo puedo contestar con verdadero o falso, o con sí o no. Entonces, tenemos agua y jugo. Entonces, tenemos agua, verdadero, sí tenemos agua. Y tenemos jugo, verdadero. Entonces, si me preguntan, ¿tenemos agua y jugo? Yo contesto sí, ¿no? Entonces, por ende, cuando es verdadero y verdadero, esto es igual a verdadero. O sea, cuando sí o sí es igual a sí, ¿no? Verdadero o sí es lo mismo, falso es como no. Entonces, tenemos agua y jugo. Entonces, tenemos agua, verdadero. Tenemos jugo, falso. Entonces, ¿tenemos agua y jugo? No, porque solamente tenemos agua. Entonces, en este caso vemos que verdadero y falso es igual a falso, ¿no? Tenemos agua y jugo, entonces tenemos agua, falso. Tenemos jugo, verdadero. Entonces, si yo pregunto, ¿tenemos agua y jugo? Yo diría no. ¿Por qué? Porque solamente tenemos jugo, ¿no? Entonces, vemos que falso y verdadero es igual a falso o no, ¿no? Entonces, tenemos agua y jugo. Entonces, tenemos agua, falso. Tenemos jugo, falso. Tenemos agua y jugo, no. Pues no tenemos ninguno de los dos. Entonces, vemos que falso y falso es igual a falso, ¿no? Entonces, así son las tablas de verdad para el operador AND o el y, ¿no? En un ejemplo muy sencillo y didáctico, ¿no? Luego tenemos las tablas de verdad para el OR o el O, ¿no? Que es para preguntas, digamos. Ahora vamos a ver igual este ejemplo ya detallado después de que repasemos estas tablas de verdad, ¿no? Entonces, verdadero o verdadero es sí. Yo digo sí o sí, bueno, obviamente sí, ¿no? Verdadero o falso va a ser verdadero. Falso o verdadero va a ser verdadero. Falso o falso va a ser no. Ahora vamos a ver con el ejemplo didáctico, va a quedar mucho más claro esto, ¿no? Entonces, si yo hago una pregunta, ve a la nevera y mira si tenemos agua o jugo. Entonces, si tenemos agua, verdadero, y tenemos jugo, ¿están verdadero? O tenemos jugo, entonces, ¿tenemos agua, jugo? Sí, verdadero, porque tenemos los dos, agua y jugo, ¿no? Entonces, tenemos agua, jugo, es verdadero, ¿no? Perdón, acá no es I, sino que es O. Se me quedó en la diapositiva, bueno, tendré que corregirla, ¿no? Después. Esto es una O, perdón, ¿no? Esto es una O. Acá es una O. Entonces, déjenme ver acá cómo quedó. Si acá está bien, eso es una O, ¿no? Fue un error que me quedó. Entonces, tenemos agua o jugo. Entonces, tenemos agua, verdadero. Tenemos jugo, falso. Entonces, ¿tenemos agua o jugo? Sí, es verdadero. Yo contestaría que sí porque tenemos agua, pero no tenemos jugo. Pero me estás preguntando, ¿tenemos agua o jugo? Entonces, yo contestaría que sí. Entonces, por lo tanto, verdadero o falso es verdadero. Ahí es donde se entiende, digamos, de forma más clara que verdadero o falso es verdadero, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿tenemos agua o jugo? Entonces yo voy a la nevera, ¿tenemos agua? Falso. ¿Tenemos jugo? Verdadero. Entonces yo veo que si me preguntan, ¿tenemos agua o jugo? Yo digo sí, porque encontré jugo, a pesar de que no encontré agua. Entonces vemos que falso o verdadero es igual a verdadero, ¿no? Entonces tenemos agua o jugo. Entonces yo voy a la nevera, tenemos agua, falso, tenemos jugo, falso. Entonces, ¿tenemos agua o jugo? Yo que contesto, no. Entonces vemos que falso o falso es igual a falso, ¿no? Perdón, acá es una O, ¿no? Entonces la tabla de verdad de A. La tabla de verdad para OR es verdadero o verdadero es igual a verdadero, ¿no? Verdadero o falso es igual a verdadero. Falso o verdadero es igual a verdadero. Falso o falso igual a falso, ¿no? Si hay problema se puede volver a hacer este ejemplo de la nevera, ¿no? Entonces con eso ya podemos entender esta parte que está acá, que es una condición que vamos a usar en el juego, ¿no? Entonces tenemos acá la primera parte que es tecla derecha presionada, ¿no? Tecla derecha presionada puede ser verdadero o falso, ¿no? Tecla izquierda presionada puede ser verdadero o falso, ¿no? Entonces yo tengo verdadero y verdadero es igual a verdadero, ¿no? Entonces, cuando algo es verdadero quiere decir que se ejecuta lo que está dentro del if, que es sí, ¿no? Cuando algo es falso, no entra al if, quiere decir que no se ejecuta lo que está dentro del if, o sea, lo que está en el entonces. Verdadero, falso y verdadero es falso. Siempre que sea falso no se ejecuta algo, y siempre que sea verdadero se ejecuta algo, ¿no? Acá es la misma tabla de la verdad, que vamos a verla, digamos, acá con más detalle, ¿no? Entonces, este es el resumen. Verdadero y verdadero es igual a verdadero. Cuando algo es verdadero sí se ejecuta. Cuando algo es falso no se ejecuta, o sea, se salta esa instrucción y se salta la siguiente, ¿no? Falso no se ejecuta, falso no se ejecuta, ¿no? En ese caso, lo que se ejecuta o no se ejecuta sería lo que está acá en azul, ¿no? Que sería if, y este sería lo que ya hemos dicho como entonces, y acá esta parte de amarilla sería como el en if que vimos, ¿no? Esto es el if, en if o el cierre del if, ¿no? Entonces vamos a ver esto con más detalle. Acá sería entonces,
La tecla derecha presionada es algo que yo puedo contestar con sí o no. Verdadero o falso. La tecla izquierda presionada también es algo que yo puedo contestar con sí o no. Entonces, este es el repaso de la tabla de la verdad y ahora vamos a aplicarlo para esto, pero con la negación, ¿no? Entonces, esto solamente se va a ejecutar si no está presionada ninguna de las teclas, ¿no? ¿Por qué? Yo traduzco esta pregunta al ejemplo de la nevera para que sea más fácil de entender, ¿no? Entonces, no tenemos agua y no tenemos jugo, entonces esto solo se cumple si no hay agua y no hay jugo, ¿no? Entonces, no se ejecuta si las dos teclas están presionadas, ¿no? Si yo tengo presionada la tecla izquierda y derecha al tiempo, no se va a ejecutar esto, ¿no? ¿Por qué? Yo pregunto, no tenemos agua y no tenemos jugo, entonces si hay agua y jugo no se cumple, ¿no? No se ejecuta, ¿no? En el caso sería las dos teclas presionadas sería eso, ¿no? Si tenemos ambos, si tenemos agua y jugo no se ejecuta, ¿no? No se ejecuta, perdón, yo me salté acá el tercero, estaba leyendo el tercero, ¿no? Si ambas están presionadas, entonces no tenemos agua y no tenemos jugo, si hay agua y jugo no se cumple, no se ejecuta, ¿no? El motor de arriba, ¿no? No se ejecuta tampoco si alguna de las dos está presionada. Entonces yo digo, no tenemos agua y no tenemos jugo, entonces si hay agua o jugo no se cumple, ¿no? Si me dicen no tenemos agua y no tenemos jugo, si tenemos una de las dos, quiere decir que esto es falso, ¿no? Entonces, esa es la forma, digamos, de entender un poco más esta lógica que puede ser confusa, pero si se llevan estas preguntas así, es como que queda más fácil de entender, ¿no? Entonces, no tenemos agua y no tenemos jugo. Entonces, cuando no hay agua y no hay jugo, esto se cumple, ¿no? Quiere decir que entraría acá, ¿no? No tenemos agua y no tenemos jugo, ¿no? Si tenemos alguno de los dos, ¿no? Esto tampoco se cumple, ¿no? Si tenemos los dos, no tenemos agua y no tenemos jugo, si tenemos ambos tampoco se cumple. Entonces lo mismo, ¿no? En vez de decir agua y jugo, tenemos tecla derecha presionada y tecla izquierda presionada, ¿no? Eso es lo mismo y así la forma como se entendería este bloque, ¿no? Esto es bueno repasarlo, hacer un poco de ejercicios para que quede bien claro, ¿no? Cuando esto pase, vamos a poner la velocidad de X en 0. Quiere decir que la burbuja no se va a mover más, ¿no? Acá tenemos el resumen. Perdón, acá el resumen, ¿no? Me regresé acá, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, digamos, lo que se miraría en cuanto a operadores de la verdad y lo que nos va a permitir hacer tablas de la verdad, perdón, hacer el algoritmo para mover la burbuja por la pantalla, ¿no? Entonces, preguntas: ¿qué es un operador booleano? ¿Cuáles son las tablas de verdad para AND? ¿Cómo puedo aplicar las tablas de verdad en un juego? ¿Cuáles son las tablas de verdad para OR? ¿Qué es un algoritmo? Y de un ejemplo de un algoritmo, ¿no? Entonces, estas son las preguntas que hay que contestar. Si no se puede contestar las preguntas, hay que volver a repasar este video, porque esto, digamos, es, como vimos ya, digamos, en este video, es lo que vamos a aplicar tal cual para hacer el juego, ¿no? Sé que esto es bastante importante, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.